Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan el sentir de Radio Yaucana ni de sus auspiciadores. Comenzar el programa de hoy haciéndote las siguientes preguntas. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿Qué harías? ¿Qué harías si supiese de antemano que no vas a fracasar, que vas a tener éxito, que vas a tener felicidad, paz, bienestar? ¿Qué harías si no te importara lo que las personas piensen de ti? Si no le dieras tanto peso a eso, ¿qué harías? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Saludo a todas las personas que están conectadas. Espero que se encuentren bien. Bienvenidas a Entrena tu Mente con Alexis Castro. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema de los miedos y estaré compartiendo con cada uno de ustedes algunas recomendaciones para gestionar nuestros miedos de manera efectiva a la hora de emprender. Como sabrán, la semana pasada estuvimos hablando sobre el tema de la procrastinación y estuvimos viendo 4 razones por las cuales procrastinamos, y esas 4 razones, a modo de repaso, fueron por creer que no es el momento adecuado. En ese momento estuvimos viendo que hay 3 factores que provocan que nosotros sigamos posponiendo las cosas y dejándolas para luego. Y esos factores eran el cuerpo, el entorno y el tiempo. La segunda razón que estuvimos viendo fue por dificultad. Muchas veces posponemos las cosas porque son difíciles de realizar y no nos sentimos preparados ni capacitados. Pues la recomendación que dimos en ese momento fue precisamente esa: poder capacitarnos, entrenarnos, porque cuando uno se siente más capaz, uno se siente más preparado, no posterga las cosas, sino, ¿verdad?, que las emprende, ¿verdad? Toma acción para poder realizarla. En cuanto a la tercera razón, estuvimos viendo también que era por miedo a cometer errores. Ahí estuvimos hablando sobre el método científico de prueba y error, ya que los errores también nos brindan información y podemos utilizarlos como feedback para poder entonces ver qué no está funcionando, para entonces tomar acción y cambiar nuestra estrategia para entonces poder cumplir con nuestras metas y nuestros objetivos. En cuanto a la cuarta razón que estuvimos viendo, fue por falta de motivación. Hicimos referencia a la frase de Pablo Picasso que decía que la inspiración existe, pero tiene que encontrarnos trabajando, y entender que la motivación viene como consecuencia de ir logrando cosas. A medida que vayamos logrando cosas, nos vamos a ir motivando para seguir emprendiendo cada una de las acciones que necesitamos emprender para poder cumplir con nuestro objetivo. También en ese momento dimos una recomendación que era comprometerse con otras personas, ya que en ocasiones seguimos postergando las cosas porque no nos comprometemos con alguien, ya sea tu pareja, ya sea tu entrenador personal, ya sea tu coach. Y es bien importante utilizar esta estrategia a nuestro favor, porque comprometiéndonos con otras personas, nos comprometemos con nosotros mismos. En cuanto al tema de hoy, el tema de hoy está compuesto de 2 partes. Hoy vamos a estar trabajando la primera parte y el próximo martes estaremos trabajando la segunda parte del tema de hoy, que es el tema de los miedos. Y antes de comenzar, quiero darle las gracias a
a Rafi's Barber Salon, que son, ¿verdad? Rafi es quien me recorta. Rafi lleva ya más de 20 años, ¿verdad? En la barbería, tiene más de 20 años de experiencia. Ahora mismo tienen una nueva ubicación que se encuentra al lado del Coliseo Raúl Pipote Olivera en Yauco. En la carretera, si vienes del BK, ¿verdad? La luz que está en el Burger King, cuando llega a la luz de Colinas, dobla ahí a mano derecha, a mano izquierda hay unos vagones. El último vagón es la barbería de Rafi. Así que puedes comunicarte con él para sacar cita al 787-380-4778. 787-380-4778. Saludo, ¿verdad? Por ahí a todas las personas que están conectadas. Saludos por ahí a mi tía Wilda. Saludos. Dice hola. Saludos a Kevin y a Erika y a todas las personas, ¿verdad? Que se vayan conectando. Hoy vamos a estar trabajando el tema de los miedos y vamos a comenzar definiendo qué es el miedo, ¿verdad? El miedo no es otra cosa que una emoción primaria, básica del ser humano, que está caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción, y esta palabra es importante, por la percepción de un peligro real o supuesto. Y esto también es bien importante que podamos tomar nota de esto, de que en muchas ocasiones el miedo que nosotros estamos teniendo en ocasiones es real y en ocasiones es supuesto. Y vamos a ver más adelante a qué se refiere cuando decimos que es real versus un miedo que es supuesto. ¿Verdad? Según los estudios que se han realizado, el miedo se halla entre los mayores obstáculos, no solo del éxito, sino también de la felicidad. El miedo, ¿verdad? El miedo también podríamos decir que es un mecanismo de defensa y supervivencia, ¿verdad? Que el ser humano, el miedo ha sido una emoción que le ha ayudado como un método de adaptación a su entorno, ¿verdad? Ante una amenaza externa. Por eso podríamos decir que hay dos tipos de miedo. Está el miedo fisiológico y el miedo psicológico. Y cuando hago esta distinción, no lo hago a modo de separación, ya que en la realidad no podemos distinguir, ¿verdad? Lo fisiológico de lo psicológico, ya que están interconectados. Cuando hago la separación, lo hago para poder distinguirlo, ya que cuando hablamos de un miedo fisiológico, estamos aludiendo a un miedo, ¿verdad? Más primitivo, un miedo relacionado más a nuestro cuerpo, un miedo real. Y cuando decimos un miedo real nos referimos de que está ocurriendo en ese mismo momento, ¿verdad? En el tiempo presente. ¿Y por qué hago esa distinción? Porque el miedo psicológico normalmente es un miedo que está relacionado con nuestro pasado o con nuestro futuro. O sea, de manera previa nos anticipamos ante una experiencia que nos provoca miedo. De allí, ¿verdad? El enfoque que quiero en esta noche darle al miedo psicológico, más allá del miedo fisiológico, y entender de que todos tenemos temores. Ya que el miedo es un componente esencial o inherente de toda personalidad. Incluso las personas más valientes en algún momento dado también han tenido miedo. Y algo que quiero ¿verdad? Que podamos entender es que muchas veces queremos vencer el miedo o eliminarlo. Pero eso, primero que eliminarlo, sería una ilusión, ya que el miedo, como dijimos, es una emoción inherente del ser humano y no se trata tanto de vencerlo o eliminarlo, sino de comprenderlo para poder gestionarlo de manera efectiva en nuestra vida y en este caso, ¿verdad? Nuestro emprendimiento. Ya que me he topado con libros de desarrollo personal donde los títulos de los libros son cómo eliminar
el miedo, cómo vencer el miedo. Y aunque comprendo el nombre, ¿verdad? El título del libro, que tiene un sentido, muchas veces las personas de manera ingenua se lo toman literal y cuando intentan aplicar eso a su vida, se puede constatar de que esas personas con la intención de quizás eliminar el miedo y ver que no lo pueden realizar, se frustran más. Por eso la invitación a no intentar vencerlo ni luchar con el miedo, sino comprenderlo para utilizarlo a nuestro favor y poder ir más allá del miedo. Hay dos conceptos diferentes relacionados con el miedo que pertenecen a la psicología. El primer concepto es el concepto del miedo, ¿verdad? Del conductismo y el miedo del psicoanálisis. En cuanto al miedo conductista, hace referencia, ¿verdad? Esta escuela o esta corriente de pensamiento entiende que el miedo es algo aprendido versus la corriente psicoanalista que piensa que el miedo corresponde a un conflicto básico inconsciente y no resuelto al que hace referencia. Y no se trata, ¿verdad? Cuando hago referencia a estos dos tipos de postura en relación al miedo, no se trata de escoger un bando o secundo esta postura o no secundo esta postura, sino más bien de hacer una síntesis, ya que me parece que ambas son importantes y ambas son reales. En ocasiones tenemos un miedo porque lo hemos heredado, lo hemos aprendido por la cultura, por la sociedad, ya sea a nivel familiar, a nivel político, religioso, o en ocasiones se debe a un miedo de nuestra infancia, un miedo relacionado con nuestro pasado, y es importante que nosotros podamos identificarlo para poder entonces comprenderlo e ir más allá de ese miedo. La primera recomendación que quiero compartir con ustedes en la noche de hoy para poder gestionar nuestros miedos de manera más efectiva sería: haz consciente tus miedos. Ese es el primer paso para gestionar nuestros miedos de manera efectiva. Sería hacer consciente nuestros miedos. Y quisiera, ¿verdad?, que pudieran buscar saludos por ahí a Alejandro. Dice: saludos a Alexi, excelente, gracias hermano. Dejemos el miedo en la gaveta. Saludos a Alejandro, que ayer estuve comiendo con él en Longhorn. Pasé un ratito agradable con él ahí compartiendo. ¿Verdad? Quisiera que buscaran algo donde pudieran tomar nota y hacer este ejercicio rápido conmigo, ya que si lo posponemos probablemente no lo hagamos. Que sería que puedas escribir, ¿verdad? Yo lo voy a hacer aquí. Escribir, identificar cuáles son los miedos que estás teniendo ahora mismo en tu vida, ¿verdad? Que te están afectando en tu emprendimiento. Te voy a dar unos minutitos, yo voy a escribir algunos miedos, ¿verdad? Que podría yo estar teniendo, que podrías tú estar teniendo. Así que el primer miedo podría ser miedo a perder el control. Otro miedo sería miedo a equivocarse. Equivocarse. También está el miedo a quedar en ridículo. También está el miedo escénico. Incluso el miedo escénico, según los estudios, es de los miedos más grandes, por decirlo de alguna manera, que los seres humanos tienen. El miedo a hablar ante otras personas. También tenemos por aquí el miedo a los cambios, que eso es, estamos, ¿verdad? A nivel mundial, social, estamos atravesando por crisis. De hecho, la palabra crisis en griego significa cambio. Estamos pasando, ¿verdad?, por diferentes tipos de cambios y muchas veces hay personas que le tienen miedo a los cambios y prefieren quedarse en esa zona segura. Miedo a los cambios. Tenemos también miedo al fracaso.
miedo a cambiar la seguridad por la incertidumbre, que eso pasa mucho en el emprendimiento, ya que cuando uno estudia, ¿verdad?, el cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki, ¿verdad? La mayoría de nosotros somos empleados, y cuando pasamos a ser autoempleados o incluso dueños de negocio, tenemos miedo, ¿verdad? Esa incertidumbre que vamos a tener en nuestro negocio, en nuestro emprendimiento, porque cuando éramos empleados teníamos la seguridad de que pues, en ocasiones tú firmabas un contrato indefinido. Ya todo eso ha ido cambiando, ¿verdad? Pero normalmente el tener un empleo te da una seguridad, ya que tú tienes un patrono que se va a encargar de ciertas cosas que tú no te tienes que hacer cargo. Pero cuando uno trabaja por servicios profesionales, freelance, autoempleado, si tú no haces nada, no pasa nada en tu negocio, ¿verdad? Y en tu emprendimiento. Y la idea es que nosotros podamos gestionar eso para no permitir que el miedo nos paralice. Y el último sería miedo al que dirán, o el miedo a lo que pensarán. Así que la idea es que tú puedas identificar cuáles son esos miedos que te están limitando en tu proceso. Entonces, la segunda clave sería comprender tus miedos. Comprender tus miedos. ¿Y a qué nos referimos comprender nuestros miedos? Sería con entender cuáles son las causas de nuestros miedos. Y en ocasiones, una causa de un miedo puede ser otro miedo. Como por ejemplo, supongamos que tengo miedo a hablar en público, pues el miedo a hablar en público, la causa de ese miedo puede ser que tengo miedo a equivocarme, tengo miedo a perder el control, tengo miedo a quedar en ridículo, tengo miedo al qué dirán, etcétera, etcétera. Y lo importante es que nosotros podamos comprender ese miedo, cuáles son sus causas. Y hay una frase que me gusta que dice que nada en la vida debe temerse, solo debe entenderse. Y ese es el llamado en este punto, entender, comprender nuestros miedos, porque vivimos en piloto automático y muchas veces podemos identificar que estamos teniendo miedo y lo que hacemos es ignoramos eso. Seguimos nuestra vida, seguimos haciendo lo que tenemos que hacer, no nos detenemos a reflexionar, a no solamente hacerlos conscientes, sino a comprenderlos. ¿Cuál es la raíz? ¿Por qué yo estoy teniendo este miedo en mi vida? Ya que el miedo en ocasiones se debe a una falta de comprensión, y el miedo también nos brinda información, ¿verdad? Y por eso la importancia de poder detenernos y preguntarnos cuál es la información que me está brindando este miedo. ¿Qué tengo que aprender de este miedo? Que yo te invito, ¿verdad?, a que en este momento reflexiones sobre eso. ¿Cuál es el miedo que estoy teniendo? ¿Por qué estoy teniendo este miedo? ¿A qué se debe? ¿Se debe a que lo he heredado, lo he aprendido, lo he adquirido? ¿Se debe a un trauma, a una situación en el pasado que aún no he superado y sigo ignorando? La idea es que puedas tomarte este tiempo, ¿verdad?, para que puedas reflexionar en eso, ya que si no resuelves eso, eso se va a seguir arrastrando y arrastrando. Esa sería, ¿verdad?, en cuanto a la segunda recomendación, comprender tus miedos. Una de las preguntas, ¿verdad? Hay unas preguntas que nos van a ayudar a tomar conciencia en relación a nuestros miedos. Sería preguntarte ¿qué harías? Que así fue como comenzamos el programa de hoy. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Recuerdo que en un momento dado yo hice esta pregunta en un taller que estuve ofreciendo, y una de las participantes dijo: si no tuviera miedo estarías muerta. Y sí, es correcto. Si no tenemos miedo, pues porque estamos muertos, ya que el miedo, como vimos ahorita,
es una emoción inherente, básica, primaria del ser humano. No se trata de eliminarlo, sino de comprenderlo. Otra pregunta poderosa para crear conciencia sería, ¿qué puede pasar en el peor de los casos? ¿Qué puede pasar en el peor de los casos? ¿Qué obtendría si ocurre lo mejor? ¿Qué puedo hacer para que lo mejor ocurra? ¿Qué haría si supiese de antemano que voy a tener éxito en ese emprendimiento? Y la idea es que te puedas hacer estas preguntas de forma positiva o afirmativa. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces tú puedes leer en libros que las preguntas pueden ser enfocándose en lo negativo, como por ejemplo, en vez de preguntarse qué obtendría si ocurre lo mejor, muchas veces podríamos decir qué obtendría si pasara lo peor. Y la idea es que puedas hacer las preguntas en forma positiva. ¿Por qué? Porque si las haces de manera negativa, lo que vas a hacer es alimentar el miedo. Y lo que va a ocurrir es que te va a paralizar. Así que esa sería la segunda recomendación, comprender tus miedos. Y la tercera sería aceptar tus miedos. ¿Por qué? Porque aquello que no somos capaces de aceptar es la única causa de nuestro sufrimiento. Y quisiera en este momento, en este punto, compartirles una frase de Gerardo Schmerling, que fue un maestro espiritual de Colombia que murió en el 2008. Yo quiero que ustedes escuchen estas palabras que me parecen poderosas. Saludos por ahí a Pedro, que está conectado. Dice, aquello que no eres capaz de aceptar es la única causa de tu sufrimiento. Sufres porque no aceptas lo que te va ocurriendo a lo largo de la vida y porque tu ego te hace creer que no puedes cambiar, te hace creer que puedes cambiar la realidad externa para adecuarla a tus propios deseos, aspiraciones y expectativas. Pero la verdad es que lo único que sí puedes cambiar es la interpretación. Esto es importante, entender que lo que sí nosotros podemos cambiar es la interpretación que hacemos de los acontecimientos en sí, conociendo y comprendiendo cómo funciona tu mente. Si tu interpretación del hecho te reporta sufrimiento, es que actúas movido por la ignorancia. Y si te deja satisfacción, bienestar o armonía, no cabe duda de que actúas movido por la sabiduría. Ante cualquier tipo de perturbación, ya sea por miedo, tristeza o ira, hazte una simple pregunta. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? ¿Qué es lo que no estoy aceptando? La respuesta te hará comprender que la limitación que origina todas esas desagradables reacciones está en tu propia mente y no en ninguna otra parte. En realidad, nadie puede hacerte daño emocionalmente. Tu ego es el que te hace reaccionar automáticamente ante lo que te sucede, te dicen o te hacen. Tu ego es el único responsable de tu malestar interior, por mucho que te esfuerces en buscar culpables fuera de ti mismo. Cuando compruebas la veracidad de estas afirmaciones a través de tu propia experiencia, dejas de intentar cambiar la realidad para acomodarla a tus exigencias del ego y comienzas a trabajar sobre tu realidad interna para entender y aprender a aceptar la vida tal como es. A partir de entonces, comprendes que has venido al mundo para aprender a ser feliz por ti mismo y aceptar y amar a los demás tal como son. Este es el llamado camino espiritual. Lo que quisiera, ¿verdad?, que nos quedáramos con esta frase, ¿verdad?, de Gerardo, es que lo que nosotros podemos cambiar es la percepción de los acontecimientos que nos ocurren en nuestra vida. Y aceptar, ¿verdad? Aceptar nuestros miedos, no mostrar resistencia, porque como dice ese proverbio budista,
que dice: lo que persiste resiste y lo que aceptas te transforma. Y cuando hablamos de aceptación, no estamos hablando de resignación o de estar de acuerdo, sino de comprender, ya que la aceptación es el resultado de un proceso de comprensión. Y solo podemos, ¿verdad?, comprender aquello que hemos aceptado, y solo podemos comprender también aquello que hemos experimentado. Así que eso que tú estás experimentando ahora en tu vida, ese miedo que te está generando y que te está paralizando para no tomar las acciones que tienes que tomar para poder llevar a cabo tu emprendimiento, la idea es que tú lo puedas comprender, lo puedas aceptar, para entonces poder trascenderlo, poder ir más allá de ese miedo que te está impidiendo que sigas avanzando hacia tu meta. Así que a modo de repaso, vamos a ver por ahí si producción puede poner la imagen. Tenemos por ahí, ¿verdad?, para poder gestionar nuestros miedos a la hora de emprender, sería: haz consciente tus miedos, comprende tus miedos y acepta tus miedos. La semana que viene vamos a estar terminando este programa, ya que este tema tiene dos partes. Hoy estuvimos viendo la primera, el martes que viene vamos a estar viendo la segunda parte, donde estaremos completando, ¿verdad?, esas recomendaciones o esas claves para poder gestionar nuestros miedos de manera más efectiva a la hora de emprender y no permitir que nos paralicen. Así que, ¿verdad?, saludos por ahí a todas las personas que están conectadas. Compartan este video para que otras personas lo puedan ver. Gracias a todas las personas que se conectaron. Recuerden que si están interesados en tomar sesiones de coaching conmigo, pueden buscarme en mis redes sociales a través de Alexis Castro PR, tanto en Facebook como en Instagram. También esta semana voy a estar ofreciendo una capacitación. Llevo ya aproximadamente un mes, diría un poquito más, dando unas capacitaciones individuales sobre liderazgo. Así que si tú te quieres unir a estas capacitaciones, te invito a que me escribas a través del Facebook para entonces poder brindarte más información. Así que nos vemos la próxima semana. Esto es Entrena tu Mente con Alexis Castro, y recuerda: crea tus posibilidades, transforma tu vida. Y te quiero dejar con la siguiente pregunta: ¿qué harías si no tuvieras miedo? Que tengas excelente noche. El pasado programa no representa el sentir de Radio Yaucana ni de sus auspiciadores.